Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Salón Matemático. Mi nombre es Juan Carlos Solarte y en esta oportunidad voy a salirme del esquema de la temática del canal para mostrarles el proceso de actualización que he hecho a mi antiguo y querido amigo MacBook Air de 13 pulgadas de inicios del 2015. Este equipo viene configurado con un disco duro de 128 GB en estado sólido, 8 GB de RAM y una tarjeta Intel Graphics 6000 de 1536 MB. Es importante aclarar que esta actualización aplica para estos equipos desde el modelo 2014 hasta el 2017. La actualización que vamos a hacer es ampliación de nuestro disco duro. Voy a utilizar un disco duro de 512 GB marca Crucial y un pequeño adaptador que nos va a permitir conectar este tipo de disco duro a los conectores que vienen con la marca Apple. Me veo en la necesidad de hacer esta actualización dadas las limitaciones de almacenamiento que trae este equipo de fábrica. Esto nos limita en la instalación de aplicaciones, nos limita en el manejo de archivos desde el mismo equipo y por supuesto, y lo más importante creo, nos limita a actualizar nuestro sistema operativo. Este equipo solamente pudimos actualizarlo hasta la versión Big Sur. Voy a suplir esas necesidades. Primero voy a aumentar el disco duro a 512 GB y después vamos a actualizar el sistema operativo a Monterrey. Así podemos manejar ya todos nuestros archivos desde el equipo, podemos seguir actualizando el sistema operativo hasta cuando el equipo tenga soporte y podemos también instalar las aplicaciones que necesitemos para nuestro trabajo. Así que los invito a que me acompañen a este proceso de actualización. Bienvenidos. Muy bien, ya estamos en nuestra mesa de trabajo. Les presento al disco duro que vamos a utilizar. Es un disco NVMe 1.3 de 6 GB por segundo de velocidad. Este disco es marca Crucial y tiene una capacidad de almacenamiento de 512 GB. También vamos a ocupar un adaptador que nos permite conectar este tipo de discos duros al socket que traen las placas bases de los equipos de la marca Apple. Vamos a utilizar también un desatornillador tipo Torx número 5. A continuación vamos a retirar los tornillos de la tapa. Vamos a ponerlo en cámara rápida para que el video no se haga tan extenso. Tenga especial cuidado con estos últimos dos tornillos porque son diferentes. Ellos son más largos que los demás para cuando vamos a volver a armar nuestro equipo. Vamos a retirar la tapa de nuestro equipo. Es la primera vez que lo hacemos desde que se adquirió, desde el año 2015. Vemos ya los componentes y después de 8 años de uso el polvo que ha acumulado. Pero esto lo vamos a limpiar. Antes de cualquier cosa que hagamos en nuestro equipo es importante desconectar la batería porque los componentes eléctricos son muy delicados y susceptibles a la estática. Evitar a toda costa tocar con nuestros dedos los componentes. Este es nuestro disco duro, está sujetado de un solo tornillo. Vamos a soltarlo. Voy a utilizar una herramienta plástica para sacar un poco el disco y muy cuidadosamente lo palanqueo un poco y los retiro. El disco duro original de 128 GB es marca Samsung. Después lo voy a utilizar con un adaptador como un disco extraíble. Voy a utilizar un limpiador de contactos para eliminar los residuos de polvo que se han acumulado tras 8 años de uso. Aquí tenemos el disco duro nuevo, que es más pequeño que el original, pero al ponerle el adaptador queda del mismo tamaño y casa perfecto en el socket.
Vamos con cuidado nuevamente a insertarlo, asegurémonos de que quede bien insertado y que coincida con el orificio del tornillo. Vamos a atornillarlo. Recuerde que estos son componentes plásticos delicados, no hay necesidad de atornillarlos muy fuerte. Voy a quitar la cinta adhesiva que trae el disco duro, esto es opcional. Es recomendable poner una cinta térmica que nos permita disipar mejor el calor. No la tengo, por ahora no la voy a utilizar. Conectamos la batería de nuestro equipo, asegurémonos que quede bien conectada. Este disco duro tiene preinstalado el sistema operativo Big Sur. Procedemos a poner la tapa. Recuerde, los tornillos más grandes van en la parte superior. Bien, ya tenemos nuestro equipo con un disco duro de 512. Vamos a conectarlo a la fuente de energía y vamos a encenderlo. El equipo se va a tardar un poco en este primer inicio, dado que está reconociendo el nuevo componente que se le ha instalado. Voy a ponerlo en cámara rápida para agilizar el proceso. Bien, como ya está preinstalado, una instalación limpia de nuestro sistema operativo nos va a dirigir a las pantallas de configuración inicial de nuestro sistema. Elegimos el idioma, configuraciones de accesibilidad, las que vienen por defecto. Conectamos a nuestra red Wi-Fi. Ingresamos contraseña y accedemos. Y todas las demás configuraciones iniciales. No vamos a utilizar el asistente de migración porque es una instalación limpia. Es importante que tengamos a mano nuestro ID de Apple para que cargue toda nuestra cuenta. Nos va a pedir un código para poder iniciar. Y listo, vamos a ingresar una contraseña de inicio de sesión. Verificamos los datos del disco duro y el nombre del equipo. Y ya el equipo está accediendo a nuestra cuenta de iCloud. Esto va a tardar un poco dependiendo de la cantidad de información que tenga en su cuenta. En el resto de configuraciones que usted crea convenientes por defecto, yo le doy siguiente y siguiente. Todas las configuraciones de Siri. Aquí voy a deshabilitar la encriptación, el firewall, el aspecto, la personalización de nuestro equipo. Todo eso se puede hacer posteriormente.
Bien, ya tengo acceso a mi sistema operativo con el nuevo disco duro. Veamos entonces que tenemos aquí el sistema operativo Big Sur. Y aquí el almacenamiento ya es 512 gigas. Bien, ahora vamos a actualizar el sistema. Voy a las preferencias del sistema, busco actualizaciones y aparece Monterrey. Voy a descargarla. Esto va a tardar un buen tiempo porque son poco más de 12 gigas. Así que después de descargado tenemos la pantalla de inicio. Vamos a instalar el sistema operativo en nuestro disco local, que es el que acabamos de instalar. Damos permisos de administrador y esperamos a que se actualice. Bien, ya finalizando esta etapa de actualización, vamos a dar siguiente. El equipo se puede reiniciar varias veces, simplemente dejemos que lo haga. Eso hace parte del proceso de instalación de actualización. No. Aquí ya tenemos entonces el inicio de nuestro sistema operativo Monterrey, datos de inicio, y vamos a comprobar nuevas actualizaciones. Vemos que tenemos una actualización para el navegador Safari. Vamos a aprovechar la oportunidad para actualizarlo. Bien, entonces podemos observar que ya tenemos nuestro sistema operativo actualizado al Monterrey. No. Y tenemos una capacidad de disco duro de 512 gigas. No. Bien, y con esto hemos terminado la actualización de nuestro equipo. Vamos a apagarlo. En un próximo video vamos a actualizar el iMac de mediados del 2011 que vemos al fondo.